estaban muertos en el aire. Estos son los misterios en el museo. A 80 kilómetros al norte de Londres se encuentra el pueblo inglés de Duxford. Durante la Segunda Guerra Mundial, este lugar fue el hogar de una base activa de la Fuerza Aérea Real. Hoy, la ex base aérea posee una institución que honra la conexión del lugar con la historia militar. El Museo de la Guerra Imperial en Duxford. Su exhibición posee 2 misiles guiados de la década de 1980, un submarino alemán de un solo hombre de la Segunda Guerra Mundial y un helicóptero de búsqueda y rescate de la Marina Real de 1950. Pero entre estas enormes maravillas mecánicas se encuentra un pequeño objeto decorativo. El objeto es circular, mide unos 15 centímetros de diámetro, está hecho de cuero marrón y tiene una placa de metal con un grabado en ella. Este collar fue usado por un héroe canino único. Esta es una historia de amistad, lealtad y uno de los prisioneros de guerra más inusuales del mundo. Agosto de 1942. A través del Pacífico, miles de soldados aliados son detenidos por los japoneses como prisioneros de guerra. Aunque las vidas de esos soldados están protegidas bajo estrictas leyes internacionales, su existencia diaria es sombría. Los campos japoneses de prisioneros o de guerra eran famosos por sus malas condiciones. Los detenidos vivían en estados poco sanitarios. Normalmente los golpeaban y recibían muy poca comida. En la isla de Sumatra, uno de los prisioneros es un operador de radar de la Fuerza Aérea Real llamado Frank Williams. Frank Williams fue capturado en Singapur. Es un hombre muy amable y muy generoso y su lealtad es real. Cada día, Williams es obligado a realizar horas interminables de trabajo duro. Agotado y hambriento, lucha por sobrevivir. Pero el prisionero está a punto de recibir una luz de esperanza. Un día, mientras comía su mísera ración de arroz, Williams notó algo inusual recorriendo el campo. Una perra marrón y blanco muy delgada. Los otros prisioneros le dicen que la perra apareció en el campo unos meses antes. La llaman Judy y aparece de vez en cuando para pedir comida. La vida en el campo debió ser muy difícil, porque tenía que defenderse sola. Williams siente compasión por el animal y le ofrece su plato de arroz. La perra se lo devora. Después de comer, se recuesta a sus pies y desde ese momento, ellos dos, Judy y Frank Williams, se convirtieron en amigos inseparables. Williams sigue alimentando y cuidando a Judy. A cambio, ella es una mascota muy leal. Su afecto ayuda a Williams a soportar las condiciones deplorables del campo. Frank y Judy se ayudaban a sobrevivir. Las cosas no estaban bien, pero se tenían el uno al otro. Se acompañaban. Un día, Williams estaba trabajando y suelta una carga pesada. Antes de poder recogerla, un guardia comienza a golpearlo. De pronto, Judy interviene. Salta entre Williams y el guardia y empieza a gruñir. El guardia se aleja de Judy, pero le da una advertencia a Williams. Matará a la perra si reacciona de nuevo. Judy estaba en condiciones precarias. Estaba a merced de los guardias y si uno de ellos quería dispararle, simplemente tendrían que aceptarlo. Williams se da cuenta de que debe hacer algo rápido para proteger a su mascota. A Frank le preocupaba la posibilidad de perder a su querida amiga. A Williams se le ocurre una inusual solución. Piensa que como los soldados en el campo están protegidos bajo una ley internacional, la perra también debería estarlo. Entonces lucha para que reconozcan a Judy como una prisionera de guerra oficial. Era una idea novedosa. Si Judy recibe el título de prisionera de guerra oficial, entonces estaría en la misma posición que todos los hombres del campo, y en teoría los guardias ya no podrían vengarse de ella ni dispararle.
puede nombrar a Judy como prisionera de guerra es el comandante del campo, el coronel Bano. Y Williams cree que puede conseguir que el oficial japonés lo escuche. El prisionero nota que Bano tiene dos vicios: el alcohol y las mujeres. Y si logra conversar con Bano cuando haya bebido unos tragos de más, tal vez podría aceptar su inusual idea. Frank sabe cuando está borracho y está dispuesto a usar esto a su favor. Un día, Williams aprovecha la oportunidad. Descubre a Bano bebiendo y lo enfrenta en su oficina para luchar por la vida de su amiga canina. Y el hábil piloto le hace una oferta que no puede rechazar. Frank le dice que es probable que Judy tenga cachorros, y el comandante podría darle uno de ellos a su amante. Y el comandante del campo, en su estado borracho, le gusta la idea. Bano acepta firmar los documentos que afirman que Judy es una prisionera de guerra oficial. Le asignan raciones legales y no puede ser ejecutada. Por los 3 años siguientes, Williams y Judy son inseparables. Y cuando la guerra finalmente termina, Williams se la lleva a su hogar en Inglaterra. Judy pasa a la historia como el único animal prisionero de guerra oficial de la Segunda Guerra Mundial. Por su coraje y devoción, la Asociación Británica de Prisioneros de Guerra le entrega la medalla Deacon. Es el máximo honor que un animal puede recibir por su servicio militar. También recibe un collar especial que conmemora su experiencia en la guerra. El hecho que Frank Williams haya sobrevivido a la guerra es en gran parte gracias a Judy, la perra, porque le dio el coraje para poder seguir adelante. Hoy, el collar de Judy se exhibe en el Museo de la Guerra Imperial en Duxford, Inglaterra. Recuerda el lazo inquebrantable entre un hombre y su mejor amiga. Lancaster, Pensilvania. Ubicado en el corazón de la comunidad Amish, este lugar es conocido por su famoso mercado central. Inaugurado en 1730, está lleno de verduras locales frescas, carnes producidas en campos y deliciosos postres. Y a pocos pasos del mercado se encuentra una institución que celebra las raíces locales de un héroe nacional. El ex hogar del presidente James Buchanan, Whitland. Ahora un museo contiene artefactos de la vida del presidente número 15 de Estados Unidos, incluyendo el carruaje formal de Buchanan, construido en el año 1853, un vestido de terciopelo perteneciente a su sobrina y una réplica de su cama. Pero entre la colección de estos objetos presidenciales, hay un par de artefactos que recuerdan el lado oscuro de la política. El brazo más largo está hecho de metal y madera y mide 12 centímetros de largo. La parte cuadrada del objeto es de vidrio con bordes estriados. Esta pluma y el recipiente de tinta jugaron un papel protagónico en un venenoso plan que amenazó con destruir el gobierno. Esta es la historia de un presidente en peligro. Enero de 1857. Estados Unidos está dividida entre los estados del sur, que apoyan la esclavitud, y los estados libres del norte. Mientras la presión aumenta, la estabilidad de la nación está en juego. Estos fueron los años previos a la guerra civil y la tensión era enorme. En medio de esta situación, se encuentra el presidente electo, James Buchanan. Pero antes de su juramento, su administración tiene un mal comienzo. Su plataforma de tolerancia para la esclavitud lo hizo ganarse enemigos en todo el país. Era un momento tremendamente difícil para que cualquier presidente asumiera. Pero para Buchanan, que era del norte, pero que simpatizaba con el sur, era mucho peor. Antes de su investidura, Buchanan se registra en el prestigioso Hotel Nacional de Washington. Ahí se reúne con los oficiales y miembros de la sociedad más importantes de la ciudad. Se realizaban los bailes y fiestas preinaugurales y algunas de las personas más ricas e influentes de la época estaban ahí. Buchanan disfruta las festividades con sus seguidores, cuando de pronto se enferma gravemente.
Vómitos severos, náuseas, diarrea, calambres. Estaba muy enfermo. Llevan a Buchanan a su habitación y lo atiende un equipo de doctores. Sospechan que el presidente electo fue víctima de una intoxicación alimentaria. A pesar de su mala condición, Buchanan sigue cumpliendo con sus deberes como presidente electo y les escribe a sus asesores usando esta pluma y tinta. Ahora en exhibición en el Museo Wheatland. Aunque estaba enfermo, tenía mucho trabajo por hacer y salió a cumplir con sus obligaciones como nuevo presidente. Pero con el pasar de los días, la condición de Buchanan no muestra señales de mejoría. Primero Buchanan pensaba que era un virus, pero con el tiempo empeoró progresivamente. Los doctores de Buchanan concluyen que su enfermedad es demasiado severa para ser solo una intoxicación alimentaria. Sospechan que el presidente electo es víctima de una siniestra conspiración. Al analizar sus síntomas, sus doctores concluyeron que era envenenamiento con arsénico. Tal vez era un intento de asesinato. La prensa recibió esta información y especuló que alguien trataba de asesinar al nuevo presidente. Esto realmente hizo enloquecer al público. Las noticias alimentaron una ola de rumores e histeria. Por su propia seguridad, Buchanan regresa a Wheatland, Pensilvania. Pero después, la situación tiene un giro extraño. Más de 400 seguidores de Buchanan también caen enfermos por envenenamiento con arsénico. Todos habían estado en el Hotel Nacional con el presidente electo. Es visto como una prueba de un plan malévolo para eliminar a toda la administración de Buchanan. Con toda la violencia que estaba ocurriendo en esa época, la gente creía que alguien trataba de matar al presidente. ¿Acaso alguien trataba de matar al presidente y derrotar su gobierno? Es abril de 1857 en Washington, D.C. Luego de una estadía en el Hotel Nacional, el presidente electo James Buchanan cae gravemente enfermo. Al parecer, lo envenenaron con arsénico. Pronto, otros políticos presentan los mismos síntomas y comienzan a circular rumores de una siniestra conspiración. Pero, ¿quién o qué está detrás de este malévolo plan? Buchanan creó un equipo para investigar el envenenamiento. Buscan al asesino haciéndose las siguientes preguntas. ¿Cómo pudo entrar la persona sin ser detectada? Tal vez tenía acceso a la comida y le agregó el arsénico. Pero a pesar de interrogar intensamente al equipo y a los huéspedes del hotel, no identificaron al sospechoso. Los investigadores no sabían qué hacer. Pero siguieron investigando el hotel y encontraron una pista clave. Es una que nadie esperaba. Flotando adentro del contenedor de agua del hotel, había varias ratas muertas. Al parecer, tenían una plaga de roedores hace un tiempo. Y para erradicarlos, los trabajadores aplicaron una simple solución. El equipo había puesto arsénico para envenenar a las ratas. Los investigadores concluyeron que después de que las ratas consumieron el arsénico, buscaron agua y se ahogaron en los tanques del hotel. El arsénico en sus cuerpos contaminó el agua e hizo que Buchanan y los demás se enfermaran. Para resolver lo de las ratas, crearon un problema mucho más grande. Una acción de limpieza. El Hotel Nacional cierra para limpiar sus tanques. Y luego de su reapertura, nunca volvió a tener otros reportes similares. Y por su parte, Buchanan se recupera por completo y logra terminar su gobierno. Buchanan estaba aliviado. No había ningún asesino tratando de matarlo. Hoy, esta pluma que el presidente Buchanan usó durante su enfermedad está en exhibición en el Museo Wheatland, en Lancaster, Pensilvania. Recuerda un supuesto intento de asesinato que solo fue resultado de un molesto problema. La ciudad de Alexandria, Virginia, tiene un mérito único. Sus calles fueron diseñadas por el primer presidente de la nación, George Washington.
Y en el corazón de la ciudad se encuentra una institución que celebra a otros individuos icónicos que dejaron su marca en el mundo. El Museo del Salón de la Fama de los Inventores Nacionales. En su exhibición se encuentra el bombillo original de Edison, de 1897. Una de las primeras cámaras digitales del mundo. Y una exposición que muestra la evolución del Ford Mustang desde 1965 hasta 2015. Pero hay un objeto que parece no pertenecer a un museo, sino que a un escritorio. El objeto mide 7 centímetros de largo por 7 de ancho. Está hecho de un papel amarillo delgado. Cada hoja de papel tiene una línea de adhesivo que permite pegarlo en cualquier superficie. Aunque este objeto se usa en casi todas las oficinas del país, pocas personas conocen la historia detrás de sus accidentales orígenes. Esta es una historia de derrota, innovación y un giro simple del destino. 1968, St. Paul, Minnesota. Spencer Silver, de 27 años, es un prometedor químico de la compañía de minería y fabricación de Minnesota. Como uno de los mejores y más brillantes químicos del área, Silver está decidido a triunfar con sus descubrimientos. Quería que la compañía fuera innovadora y que él hiciera estos cambios. Un día, le dan al ambicioso científico una tarea que espera pueda impulsar su carrera. Los clientes de la compañía en la industria aeroespacial quieren un pegamento de alto rendimiento para pegar piezas de los aviones. Necesitan algo que pueda resistir la presión de las alturas y de las increíbles velocidades. Silver aprovecha esta oportunidad de trabajar en un prestigioso proyecto. Este proyecto era su oportunidad de brillar. El ambicioso científico crea un compuesto químico único que usa burbujas pegajosas microscópicas que se inflan y se unen. Dio todo lo que tenía para crear este adhesivo. Pero cuando prueba su pegamento, los resultados son decepcionantes. No se seca. De hecho, es tan débil que apenas puede unir dos trozos de papel. En su mente es un fracaso. Creó un producto inútil y poco efectivo. Estaba decepcionado. Es 1968, en Minnesota. El químico Spencer Silver ha tratado de crear un adhesivo fuerte para ser usado en la fabricación de aviones. Pero luego de varios intentos, lo único que consigue es un débil pegamento que apenas puede unir dos trozos de papel. Pero el descubrimiento de Silver está a punto de cambiar el mundo para siempre. El débil adhesivo de Silver queda en la oscuridad por años. Pero en 1974, un colega llamado Arthur Fry tiene una nueva inspiración. Arthur Fry era un ingeniero químico de 3M. Fry era un innovador y siempre buscaba crear cosas grandes. Fry estaba en un ensayo del coro de su iglesia cuando sus marcadores caen de su libro de himnos. Y ahí tuvo una revelación. Pensó, si tuviera el adhesivo de Silver para ponerlo en estos marcadores, nada se caería. Fry comparte su idea con Silver. Usando el pegamento de Silver, ambos crean varios marcadores adhesivos que cuando se fijan a una superficie plana, se quedan en su lugar, pero pueden ser fácilmente eliminados sin dejar ningún residuo. Silver estaba fascinado. Era su oportunidad de volver a darle vida a su proyecto fallido. Los hombres adaptan su idea usando excedentes de papel amarillo para crear pequeñas libretas de notas adhesivas. Le dan a su invento el apropiado nombre de presiona y saca. Para atraer interés, reparten muestras gratis a negocios en Minneapolis. Y los trabajadores de oficinas los usan de inmediato. Descubrieron un divertido uso para su nuevo producto. Silver y Fry estaban felices. El 6 de abril de 1980, la compañía de minería y fabricación, ahora llamada 3M, lanza las notas adhesivas al público bajo el nuevo nombre, Notas Post-it, y se convierte en el producto más exitoso de la historia de 3M. Son uno de los productos más reconocibles en el planeta. Estas notas adhesivas están en exhibición en el Museo del Salón de la Fama de los Inventores Nacionales en Alexandria, Virginia.
recuerdan el descubrimiento accidental que logró quedarse en su lugar. Washington, D.C. Ubicado en el extremo sur del Parque National Mall, se encuentra el prestigioso Museo Nacional del Aire y el Espacio. Dirigido por el Instituto Smithsoniano, posee la colección más grande de aeronaves históricas del mundo. Pero los visitantes que quieren ver algo más que estas maravillas aeronáuticas pueden cruzar el río Potomac hasta un edificio cercano, el Centro Nacional y Museo Espacial Stephen F. Udvar Hazy. La colección incluye un prototipo de Boeing 707 de 1954, un avión jet de pasajeros Concorde supersónico y un Blackbird SR-71, el avión más rápido del mundo. Pero entre estas destacadas máquinas se encuentra una pieza muy común. El artefacto mide unos 3 metros de alto por 1,5 de ancho. Está hecho de caucho, metal y aluminio. Y es algo que todos hemos visto en un aeropuerto. Este aparato de aterrizaje estuvo en el centro de una gran misión para salvar cientos de vidas de un desastre. Este objeto estuvo involucrado en uno de los aterrizajes de emergencia más aterradores en la historia de la aviación. 24 de agosto del 2001, Toronto, Canadá. El vuelo 236 acaba de despegar en ruta a Lisboa, Portugal. A bordo hay 304 pasajeros y miembros de la tripulación. La aeronave es pilotada por el veterano de la aviación de 49 años, el capitán Robert Piché. Robert Piché aprendió a pilotear cuando era un adolescente y se convirtió en un profesional. Volaba aviones pequeños en áreas remotas. De adulto ya había estado a cargo de todo tipo de aeronaves. En las primeras horas, el vuelo es tranquilo. Pero después, en medio del Atlántico, a 1.600 kilómetros de su destino, se enciende una luz de alerta. El indicador de combustible cae súbitamente. Piché y su copiloto se dan cuenta de que el tanque de combustible tiene una fuga. Piché era el tipo de hombre que no sentía pánico bajo presión. Y aunque el problema parecía muy serio, estaba seguro que lo solucionarían. Pero antes de saber qué podían hacer, el avión pierde todo su combustible. Ambos motores se apagan. La situación era crítica. Estaban muertos en el aire. Piché lucha por evitar que el enorme avión caiga del cielo. La situación era difícil. Sin combustible, no hay forma de que el capitán pueda llevar el avión hasta Lisboa. Si trata de amarizar en el océano, el avión se desarmaría por completo, condenando a los pasajeros a un terrible destino. Piché tenía que pensar rápido. Con cada segundo la situación era más peligrosa. ¿Podrá el capitán Piché salvar el día? Es el 24 de agosto del 2001. El capitán Robert Piché vuela un avión de pasajeros sobre el Océano Atlántico hasta Portugal. Pero a cientos de kilómetros de su destino, una fuga de combustible hace que los motores del avión fallen. ¿Podrá el piloto evitar este terrible desastre en su avión? El capitán Piché lucha por encontrar una solución. Busca un mapa y descubre que el aeropuerto más cercano está en las Islas Azores, un pequeño archipiélago en el Atlántico. Está aproximadamente a 160 kilómetros. Cree que si se acerca lo suficiente, puede llegar deslizándose. La clave para que funcione es su velocidad. Para evitar caer desde el aire, Piché debe mantener una velocidad alta. Y sin motores, la única manera de hacerlo es bajar la nariz del avión y usar la gravedad. Es una jugada arriesgada. Si falla en su velocidad de descenso, chocará con el océano antes de poder llegar a la pista. Nunca antes se había realizado una maniobra a esta distancia. Pero era su única opción. Piché baja la nariz del avión y la enorme aeronave de 140 toneladas empieza a ganar velocidad. Piché había usado todo tipo de maniobras en sus días de vuelos salvajes. Pero esos eran aviones mucho más pequeños. Este era uno comercial. Imaginen hacer algo en un bus cuando solo lo has hecho en un auto deportivo. Finalmente, Piché ve la isla y ve las luces de la pista frente a él. Pero al parecer, cometió un error crítico.
El avión aceleró tanto que si cae directo a la pista, no podrá realizar un aterrizaje seguro. Para reducir la velocidad del avión, Piché lo mueve en espiral. Luego, baja el tren de aterrizaje, una pieza que ahora está en exhibición en el centro Udvar-Hazy, y hace su maniobra. No tenían una segunda oportunidad para aterrizar. Todo estaba en juego en ese momento. Por un instante, el avión choca con el suelo y se desliza por la pista. Pero después, la aeronave logra detenerse justo antes del fin de la pista de aterrizaje. Y las 304 personas se salvan. Piché había hecho lo imposible. Logró aterrizar el avión y salvar todas las vidas que estaban a bordo. La maniobra rápida de Piché no solo evitó una tragedia, también estableció un hito en la aviación. Logró deslizar su avión sin usar los motores. Un desafío a la muerte que pasó a la historia. Hoy, el tren de aterrizaje del vuelo 236 fue restaurado y se encuentra en exhibición en el Centro Nacional y Museo Espacial Stephen F. Udvar-Hazy, en Chantilly, Virginia. Recuerda un vuelo que desafió a la muerte y al heroico piloto que logró lo imposible. Kansas City, Missouri. Esta ciudad del Medio Oeste se estableció en 1833 como una importante estación de comercio y como una parada para los barcos. Y para honrar esta herencia marítima, se encuentra el Museo del Barco a Vapor Arabia. Este establecimiento posee una amplia gama de artefactos, todos recuperados de uno de los naufragios más extraordinarios del mundo. Incluye unos pepinillos perfectamente conservados de la década de 1850, una gran variedad de zapatos del siglo XIX y los restos del esqueleto de una mula. Y entre estas rarezas se encuentran algunos de los primeros objetos rescatados del naufragio. El artefacto consiste en dos objetos, ambos son del mismo color, tienen decoraciones en el borde y se encontraban en los hogares de las personas ricas. Este plato y esta jarra fueron una pista vital en la extraordinaria búsqueda de un tesoro. Esta es la historia de un naufragio encontrado en un lugar muy poco común. Es el 5 de septiembre de 1856. El Arabia, un barco comercial a vapor de 52 metros de largo, está haciendo un viaje de rutina por el río Missouri, desde St. Louis a Sioux City. A bordo hay 130 pasajeros. Viajar en la década de 1850 era muy dificultoso. En tierra, los caminos no eran buenos. Viajar en barco a vapor se consideraba como un viaje lujoso. Pero a pocas horas del zarpe, las cosas dan un giro desastroso. De pronto, el barco se mueve violentamente y los pasajeros caen por toda la cubierta. Chocó con un árbol escondido bajo el río y atravesó la parte inferior del barco y los pasajeros estaban aterrados. Con su casco perforado, el Arabia empieza a hundirse. La tripulación usa el único bote salvavidas del barco para llevar a la gente a la orilla. Sorprendentemente, salvan a cada pasajero antes de que el barco desaparezca por debajo de la superficie del río. Se organiza una misión de rescate al día siguiente, pero cuando la tripulación regresa al lugar del desastre, descubren que el barco fue arrastrado por las fuertes corrientes. Por años, la gente soñó con recuperar el barco y su preciada carga, pero los intentos no tuvieron éxito. No había tecnología, no había forma de entrar al agua, revisar el lodo y recuperar los suministros. El Arabia pasó a la historia como uno de los naufragios más famosos del río Missouri. Pero el sueño de rescatarlo del fondo aún no muere. Valía millones de dólares. El Arabia era un tesoro que valía la pena encontrar. En 1987,
131 años después del naufragio, un buscador de tesoros llamado David Holly decidió que podía recuperar el barco hundido. Buscaba aventuras. Si sientes que ahí abajo hay algo que vale la pena encontrar y tienes esa determinación, entonces lo buscas. ¿Pero dónde está el Arabia? ¿Y qué extraña secuencia de eventos llevará a su descubrimiento? Es 1987. El buscador de tesoros David Holly está buscando un antiguo barco llamado Arabia, que se hundió en el río Missouri en el año 1856. Pero ahora, una pista vital llevará a Holly a un lugar que nadie podría haber imaginado. Es la década de 1850 en el río Missouri. Este canal recibe a todo tipo de barcos. Pero los más imponentes de todos son los barcos a vapor. Estas enormes embarcaciones llevan productos y pasajeros y son consideradas muy superiores al método de transporte tradicional, las carretas. Los caminos no eran buenos, tenías que cuidar tu ganado, los caballos, las carretas, todo. Viajar en barco a vapor se consideraba como algo muy lujoso. Pero ni la comodidad ni el lujo pueden ocultar los peligros que estos barcos enfrentan cada vez que zarpan del muelle. Las aguas del río eran sucias y oscuras, no eran transparentes. La vida útil de un barco a vapor era muy corta, entre 3 y 5 años, y no porque se desgastara, sino porque el río era muy peligroso. A veces chocaban con el hielo y otras se incendiaban y desaparecían. Eran muy pesados y los fuertes vientos los volcaban. Entre los muchos peligros que enfrentaban los barcos a vapor, este es particularmente catastrófico. El motivo principal de los hundimientos de estos barcos era porque chocaban con troncos, con árboles escondidos bajo el río que no se podían ver. El 5 de septiembre de 1856, una de estas embarcaciones tiene el mismo destino. El Arabia, conocido como un barco a vapor confiable y lujoso, choca con un tronco que perfora su casco. La nave se hunde en el río Missouri y desaparece entre las aguas oscuras y violentas. Después del naufragio, nadie sabía dónde se podía encontrar. No había evidencia sobre el agua y no había forma de saber dónde buscarlo. Ninguna. A mediados del 1800, un grupo de ingenieros del ejército decide que es hora de evitar futuras tragedias. En un ambicioso proyecto, estrechan los bancos del río creando uno más profundo y seguro para las embarcaciones grandes. Pero este nuevo flujo dificulta aún más encontrar la ubicación del perdido Arabia. La clave era saber dónde estaba el río en 1856. Ahora es diferente, el río cambió y ese barco ya no podía estar ahí. David Holly estaba revisando unos reportes de periódicos antiguos cuando se encontró con una información sorprendente. Pocos años después de que el Arabia se hundió, el río Missouri se inundó y cambió su curso. Holly compara mapas del río de la década de 1850 con mapas actuales. Y cuando marca la ubicación donde supuestamente el Arabia se había hundido, descubre que ya no está en el canal, sino que a 800 metros al este, en tierra firme. La pista clave indica que ya no se encuentra en el río. Ahora estaría en un campo de maíz en Kansas. Holly se dirige al campo en cuestión con un detector de metales. Y pocas horas después, encuentra algo. El detector de metales indicaba que estaba ahí. Sabía que había encontrado algo muy grande. En noviembre de 1988, Holly y 3 familias amigas empiezan a cavar. Trabajando rápido y con cuidado, el equipo encuentra el contorno de un objeto enterrado. La forma coincide con la de un barco a vapor. Estaba la parte delantera, estaba la parte trasera y cuando cruzabas todo eso mirabas dentro. ¡Vaya! Ahí estaba el barco. El equipo de Holly se tarda 2 semanas en excavar para exponer por completo el casco.
Después, a 9 metros de profundidad, la pala de Holly encuentra algo más. Descubrimos la parte superior de un barril. Holly abre la cubierta y descubre un juego bien conservado de porcelana Wedgwood, incluyendo este plato que ahora se exhibe en el Museo del Barco a Vapor, Arabia. Nunca antes se había encontrado una colección como esta. El descubrimiento es solo el comienzo. Durante los meses siguientes, el equipo excava el Arabia por completo. Fue como retroceder en el tiempo hasta la década de 1850. Fuimos los primeros en pararnos en ese barco en 132 años. Holly y su familia rescataron más de 200 toneladas de artefactos bien preservados que vieron la luz en el siglo XIX. Éramos unos tipos comunes, con el sueño y la ambición de lograr algo como eso. En 1991, Holly y su equipo inauguran el Museo del Barco a Vapor Arabia para compartir su descubrimiento. Posee la colección de artefactos de antes de la Guerra Civil más grande del mundo. Hoy, estas piezas de porcelana sacadas de los restos del barco son un tributo a ese tenaz buscador de tesoros y a la increíble cápsula del tiempo que viajó desde el agua hasta un campo de maíz en Kansas. Harlem, ciudad de Nueva York. Desde la estatua del abolicionista Frederick Douglass hasta el famoso Teatro Apolo, este encantador vecindario está lleno de hitos que celebran su significado como semillero de la cultura afroamericana. Y también es apropiado que esta comunidad posea una institución dedicada a honrar su historia. El Centro Schomburg para la Investigación de la Cultura Afroamericana. Esta biblioteca posee más de 10 millones de artefactos, incluyendo un memorial al famoso poeta del Renacimiento de Harlem, Langston Hughes. Un mural de 4 paneles hecho por el artista Aaron Douglas en los años 30. Y un grabado de 1870 que celebra la 15ª enmienda que le dio a los afroamericanos el derecho a voto. Pero entre estas elaboradas exhibiciones se encuentra un simple libro. Este artefacto mide 22 centímetros de largo por 15 de ancho. Pesa unos 140 gramos. Su cubierta es de un color verde que se ha desteñido. A pesar de su apariencia normal, este artefacto jugó un papel protagónico en una misión que creó el camino hacia la libertad. Esta reliquia es el término de los esfuerzos de un hombre por cambiar el mundo. Es 1930. El automóvil está cambiando la nación. Cada vez más estadounidenses viajan por las carreteras. Y para recibir a la enorme cantidad de turistas, el país abre una serie de estaciones de servicio, restaurantes junto a la carretera y moteles. Pero no todos son bienvenidos. Las estrictas leyes de segregación hacen que viajar libremente por el país sea casi imposible para los afroamericanos. Para los blancos y los afroamericanos era ilegal sentarse en los mismos restaurantes, hospedarse en los mismos hoteles o hasta ir a los mismos baños. Pero una idea revolucionaria está a punto de cambiar todo eso. 1936, ciudad de Nueva York. Victor Green, un cartero de Harlem, planifica un viaje a Virginia para visitar a la familia de su esposa. Como los lugares que reciben a afroamericanos en el camino son pocos y distanciados, Green se prepara para el viaje llenando su auto con comida, mantas y una cubeta para usar como inodoro portátil. Victor Green era una persona decidida. No iba a permitir que la segregación le impidiera ver y hacer lo que quería. Green planea cada etapa de su ruta hasta el último kilómetro. En algunos pueblos del sur, conocidos como anochecer, es ilegal que los afroamericanos salgan de noche. Y si da un giro equivocado, podría terminar en problemas. Cuando anochecía, no querías ser un afroamericano, porque lo mínimo que podías conseguir era una serie de multas o pasar la noche en prisión. O peor aún, daños en tu cuerpo o hasta perder la vida. Green desea que los viajes sean más seguros y convenientes para sus compañeros afroamericanos. Y ahí fue cuando tuvo una gran idea: crear un libro con negocios de todo el país, donde los afroamericanos fueran bienvenidos.
Obviamente no en todo el país existían restricciones contra los afroamericanos, y Green quería destacar esos lugares. Usando la conversación, su red de amigos y la familia Green reúne información de todos los negocios donde fueran bienvenidos entre Nueva York y Virginia. Pero crear listas para el resto del país parece imposible. No era simplemente entrar a internet y buscar estos negocios. Entonces, ¿qué debía hacer Green para llevar su guía a todo el país? Green se da cuenta de que si quiere hacer un libro que sirva para los afroamericanos de todo el país, tendrá que recurrir a más que solo sus amigos y familiares. Entonces, decide usar el mejor recurso que tiene: sus compañeros carteros. Como trabajador postal se dio cuenta que tenía una gran red a su disposición. El servicio postal es uno de los mayores empleadores de afroamericanos en Estados Unidos. Sus trabajadores conocen todos los caminos y carreteras del país. Entonces Green acude a los representantes de la Unión Postal en ciudades en todo el país y les pide a sus miembros reunir datos de viajes. La respuesta es abrumadora. Pronto tenía un ejército de carteros buscando negocios y servicios en sus rutas. Era algo muy ingenioso. Por meses, Green revisa la información y la organiza en una guía confiable. Trabajó en su proyecto en cada momento libre que tenía. Su perseverancia dio frutos. En 1937, Green publica la primera guía de viajes completa para los afroamericanos. La llama El Libro Verde del Motorista Negro. Y es un éxito instantáneo. Este libro cambió las vidas de innumerables afroamericanos. Lo que simplemente era un libro verde, vende más de 15,000 copias año tras año. Y se convierte en la Biblia para los viajes de afroamericanos por Estados Unidos. Pasaron a estar en una especie de prisión a tener la libertad. El deseo de igualdad de Green al fin es respaldado por la ley. Hoy, esta copia original del Libro Verde está en exhibición en el Centro Schomburg para la investigación de la cultura afroamericana en Harlem. Recuerda a un hombre que eliminó la injusticia de su camino. Desde una compañera canina a un pegajoso invento, de un venenoso plan a un trágico vuelo. Soy Don Wildman y estos son los misterios en el museo. Mike, el guardián de un arte en extinción, forjará su futuro, creando reliquias de acero. Estas y muchas hazañas más en